Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos Natalia, Paola, Roberto, José Eduardo y Regina y les vamos a hablar un poco sobre la economía de arte. Este tema es muy poco conocido, pero es sumamente interesante y aquí les vamos a explicar por qué y cómo se conforma, para qué sirve y muchos otros datos muy interesantes. A continuación vamos a presentar la infografía sobre la economía del arte. La economía del arte es una subdisciplina de la economía moderna que identifica y analiza el comportamiento de productores y consumidores de obras y manifestaciones artísticas, tomando en cuenta tanto valores económicos como culturales. Esta definición es de acuerdo a Cristina Rascón. De acuerdo a la oferta y la demanda del arte, los compradores fijaban el precio determinando cuánto pagarían por una obra. A continuación les voy a presentar algunas de las industrias del arte. La arquitectura es la industria de la construcción de casas, edificios, museos, planificación de ciudades, etc. Luego tenemos la pintura, que es la creación de obras artísticas a través de la pintura y genera industrias como tatuadores, pintores que venden sus obras en arte, en museos, etc. Y también tenemos más digitales como NFTs. La música es la industria musical que genera ingresos a través de la venta de discos, venta de canciones, suscripciones a plataformas como Spotify y la realización de conciertos. Luego tenemos la literatura, que se basa en libros de historia, cómics, obras de teatro, presentaciones de poesía y más. La danza habla de shows de varios tipos de baile, que en este entran subgéneros como el ballet, el jazz, etc. El cine es la industria cinematográfica, la cual genera ingresos a través de la proyección de películas o cortometrajes en el cine y plataformas de streaming. El arte es todo lo que cada individuo piensa que es arte de acuerdo a Bruno Frey. Y el arte es muy importante para la humanidad porque este promueve la educación en varios países, promueve el uso de la propiedad intelectual y también promueve la acumulación de capital. Esto porque fomenta el comercio entre países a través de la exportación de obras de arte y los espectáculos artísticos también generan varios empleos de múltiples áreas. Esto tiene un efecto positivo en el PIB. Por otro lado, el arte también ayuda a disminuir la violencia porque ayuda a canalizar la atención y el tiempo de las personas en actividades recreativas. Es por esto que es muy importante su fomento en la educación. A continuación les vamos a hablar un poco sobre los principales economistas y su relación con el arte. Los primeros son Smith y Ricardo, que estos determinaron que el arte no contribuye a la riqueza de las naciones y determinaron el valor de uso y valor de cambio. Por otro lado, Keynes determina que el arte no genera aumento en la producción, sino que hay que estimularlo. Esto también tiene mucha relación con la oferta y la demanda del arte. Por otro lado, Holkemeyer y Adorno en el siglo XX empezaron a plantearse la idea de mezclar el arte, es decir, la industria que deriva del arte con la economía, y tenían como un propósito generar arte de forma masiva. Por su parte, Karl Marx distingue el ocio en dos ramas, ocio de relajación y ocio creativo. En el ocio creativo es donde entra el arte. Bruno Frey escribió un libro en donde se plantea la siguiente pregunta: ¿qué tiene la ciencia económica que decir sobre la creación de la belleza? Él piensa que la economía del arte no se limita a las ganancias que se pueden obtener de pinturas o esculturas. Por el contrario, la economía del arte debería de enfocarse en aplicar los conocimientos económicos en la industria del arte de tal forma que podamos analizar el comportamiento humano y los incentivos que mueven a toda la industria. Thomas Moore empezó a pintar desde que era joven, debido a su fascinación por la luz y la oscuridad de las sombras debido a los paisajes británicos. Thomas quiso compartir el humor y atmósfera de los paisajes con sus colegas, por lo que decidió capturar a través de acuarelas y transmitir la belleza que estaba delante de él. David Crosby: la cultura debería salir de las periferias de las políticas económicas y tener mayor presencia en la formulación de políticas públicas. Bordar en torno de la relación entre economía y cultura es importante, no solo como parte de un discurso intelectual, sino como un sistema de organización social. La cultura, en su dimensión económica, debe ser entendida como todos aquellos bienes y servicios que suponen creatividad, que en su producción incorporen cierto grado de propiedad intelectual y que transmitan un significado simbólico. Siguiendo con el tema de economía de arte, es importante entender el mercado del arte en términos económicos. Para empezar, necesitamos distinguir entre el valor y el precio de una obra de arte. Primero, el valor posee un carácter subjetivo, es decir, no está en función de la oferta y demanda. Se relaciona a las propiedades intrínsecas del arte. Por otra parte, el precio posee un carácter tangible, es medido a través del dinero.
También es importante entender que en el mercado del arte consideramos a las obras de arte como un producto, como un bien mixto. Primero, consideramos que es un bien público, porque se generan externalidades positivas. Segundo, un bien privado, ya que hay un consumidor que adquiere el derecho de propiedad. Tercero, bien de mérito, porque otorga cohesión social e identidad. Cuarto, un bien cultural, porque genera y contienen valores culturales. Por otra parte, es importante analizar las fallas que existen en el mercado del arte. El problema de los artistas es que necesitan insumos y tiempo. Uno de los problemas más importantes, si no es que es el mayor en este mercado, es que los artistas tienen un pluriempleo, es decir, necesitan tiempo para crear sus obras de arte y además tiempo para trabajar, para obtener insumos, para poder crear sus propias obras de arte. Por otra parte, el mercado de arte se divide en la demanda y en la oferta. La demanda tiene determinantes no económicos y económicos. Los no económicos es que se requiere una difusión de la información educativa recibida, una compensación ecológica. Los determinantes económicos es que no tiene utilidad marginal decreciente, es decir, mientras más se consume arte, más satisfacción psicológica se obtiene. Por el lado de la oferta están los productores, las industrias y los artistas. Los productores son los agentes creativos que se dedican a producir obras culturales o artísticas. Y las industrias es donde estos productores las llevan a cabo, que son culturales, creativas o artísticas. Y además existe el artista autoempleado, que produce objetos o servicios con valor cultural. Para poder alcanzar un equilibrio en el mercado de arte, se necesita la intervención del Estado, ya que es muy difícil alcanzar el equilibrio sin este. Y para eso el Estado puede obtener políticas públicas que son subsidios, becas y alianzas estratégicas. Con esta información podemos entender a grandes rasgos qué es el mercado del arte y cómo lo podemos ligar a la economía. Buenas tardes, el día de hoy vamos a entrevistar a la experta en economía del arte, Regina de Loya. Hola, muy buenas tardes, gracias por el espacio. Gracias a ti. La primera pregunta es, ¿qué es la economía del arte? Bueno, pues déjame primero explicarte que existen tres tipos de economía del arte, que a veces los diferenciamos como economía del arte, economía de la cultura y la economía creativa. Muchas veces la economía del arte y la economía de la cultura significan lo mismo, pero pues déjame explicarte más o menos cómo definimos la cultura y es como todas las actividades realizadas con aspectos intelectuales. Y por ejemplo, la economía de la cultura y la economía del arte se aplica para analizar todas las artes creativas, bueno, analizar de una manera económica las artes creativas y el patrimonio cultural, así como las industrias culturales, el cine, la música, etcétera. Ok, muchas gracias, es muy interesante. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el labor de los economistas en torno al arte? Bueno, es muy importante entender que un economista no tiene que juzgar. Los economistas no tenemos que poner un cualitativo para la creación y sobre todo para el producto final, sino simplemente es analizar el comportamiento de los agentes que interactúan para la producción final de las obras de arte, también como su distribución, su consumo, etcétera. Ok, ok. Muy interesante el trabajo de los economistas en el arte. La siguiente pregunta es, ¿qué problema económico fundamental afecta a los artistas? Bueno, esto realmente es muy importante y esto lo llamamos como el pluriempleo. Esto se refiere a cuando los artistas toman la mayoría de su tiempo a dedicarse a algo más que no es realmente algo que se enfoque en el arte, sino que toman empleos que están casi nada relacionados, como en restaurantes, en tiendas, pero que no tienen nada que ver a lo que a ellos les importa, que es su creación, la inspiración, la producción, incluso la venta. Entonces, en lugar de dedicarse todo ese tiempo, lo dedican pues para tener recursos para sostenerse día a día y no dedicarle tiempo a lo que donde podrían estar realizando todas sus pinturas, sus producciones, etcétera. Ok, muchas gracias. Y la última pregunta es,
¿por qué la economía del arte se considera una disciplina de frontera? Bueno, pues esto es muy importante porque realmente el mercado del arte y también los bienes, no los podemos catalogar como un solo bien público o privado, sino esto engloba muchísimas otras características, ya como el patrimonio cultural, tradiciones, etcétera. Entonces, por eso no podemos definirlo de una sola manera y por eso la naturaleza la hace que sea complicado para O- nosotros definirlo. Ok, muchas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias.